El marco conceptual que nos permite a nosotros hacer una revisión de autores, de esos contenidos que dan soporte teórico al desarrollo de mi proyecto. ¿A partir de qué? De la investigación que yo realizo. A partir de también la idea, partiendo de esa idea que yo estoy planteando, si yo estoy haciendo el proyecto, vuelvo a tomar el ejemplo del caso de planeación estratégica, entonces el tema que yo debo explicar será qué es la planeación estratégica. No lo vamos a hacer en forma de glosario, lo vamos a hacer en forma de un escrito con subtítulos, con subdivisiones, con viñetas si es necesario, explicando cada una de las temáticas. ¿Qué otros elementos pudiera yo colocar en este marco conceptual? ¿Cuáles son los elementos que conforman el marco, la planeación estratégica? Por ejemplo, plataforma estratégica, que incluye misión, visión, valores corporativos, políticas. Otro elemento que va a incluir es las estrategias. También otro elemento, el diagnóstico de la organizacional. Aquí puedo explicar qué es la matriz DOFA. Debilidades, oportunidades, amenazas, fortalezas. Entonces, aquí voy a explicar todo el contexto de mi proyecto. En esta parte es importante explicar todos estos elementos para que cualquier persona que vaya a leer mi proyecto, si no tiene claro de qué se trata, vaya a nuestro marco conceptual y mira las definiciones para poder ver de qué trata nuestro proyecto. Aquí también podemos plantear el paso a paso de todo lo que se debe llevar a cabo para nosotros realizar esa planeación estratégica. Entonces, ya nosotros teniendo claro ese paso a paso, cuando lleguemos al desarrollo de nuestro proyecto, no vamos a tener confusión porque ya hemos marcado esa ruta, ese norte que vamos a seguir. En la elaboración del marco conceptual, nosotros vamos a colocar esos términos necesarios y particulares que requieren ser precisados y aclarados y que sean clave para una mayor comprensión y mayor entendimiento. Entonces, aquí van a aparecer definiciones de esas variables contempladas en el problema de investigación y en esos objetivos. Entonces, como hemos podido ver, las funciones del marco conceptual son orientar, fundamentar y justificar y además construir criterios para la interpretación y comprensión de ese problema de investigación. También nos permite identificar esos vacíos, esos errores que cometieron otros investigadores para no volver a cometerlos y nos permite interpretar y comprender el problema más ampliamente. ¿Cómo vamos a realizar entonces este marco? Entonces vamos a sacar una lista de temas, vamos a identificar y vamos a jerarquizar, sintetizando esos conceptos claves de una manera ordenada y cronológica. Y procedemos a redactar ese marco conceptual de lo particular a lo específico y técnico del tema. También hacer siempre referencia a las fuentes de información, es decir, a los autores y los textos que consultamos. Vamos a mirar un ejemplo de marco conceptual. Acá estamos continuando con el ejemplo de direccionamiento estratégico. Empezamos a hablar de esa temática. Un preámbulo: el direccionamiento estratégico es fundamental para el desarrollo empresarial de las pymes colombianas, siendo así uno de los pilares para el sostenimiento y el crecimiento de las mismas. Entonces, entre comillas, colocamos esa frase que fue tomada de Botero 2010. Se coloca entre comillas porque es menor de 40 palabras. También le colocamos el año. Y bueno, luego el conector, donde vamos a hacer de nuevo otra cita, pero esta cita es mayor de 40 palabras, va en un párrafo aparte, un párrafo de bloque con sangría completa. Y le colocamos los números de páginas de 5 a la 6. Miremos otro ejemplo de marco conceptual de una cita colocada. Entonces, el propósito de la planeación estratégica. Entonces, ya una introducción, luego el apellido y el año, luego el conector y la parte textual que es mayor de 40 palabras. Luego, entonces, le colocamos la explicación. Es importante tratar de que nuestra
los elementos que coloquemos dentro de la investigación, lo que hablan los autores, tratemos de parafrasearlo. También lo podemos hacer así de esta manera, pero procurar que no sean tantos los textos que tomamos al pie de la letra. Y además debemos colocar nuestra explicación. Y esta explicación debe estar acorde con esa parte textual que hicimos. Me explico. Si por ejemplo colocamos una cita que tiene 4 renglones, entonces nuestra explicación debe ser entre 4 y 5 renglones para que haya un equilibrio entre lo que copiamos de un autor y lo que nosotros interpretamos o aportamos como reflexión. Continuamos con los elementos de la planeación estratégica. Aquí estamos hablando de la estructura organizacional. Le colocamos los 2 autores al final, o sea que esta es una cita parentética, y luego le colocamos la explicación en la parte final. Ya continuamos con nuestro marco investigativo. Como su nombre lo indica, aquí van enmarcadas todas estas investigaciones que yo he investigado, que yo he consultado, en donde en esas bases de datos que les mostré anteriormente, en Google Académico, revisamos artículos, revistas, tesis de grado, todo lo que hicieron esos investigadores antes de que yo empezara a investigar. Entonces, colocamos acá el autor, el año, la parte que copiamos textual. Si es una tesis, entonces empezamos diciendo que la tesis revisada, digamos, de Pérez 2020, donde afirma que, si hizo un trabajo de planeación estratégica, entonces la parte de planeación estratégica que tomamos de ahí puede ser conclusiones, pueden ser recomendaciones o puede ser diseño metodológico que puede aportar a nuestro trabajo. Entonces aquí colocamos trabajos realizados por terceros a través de diferentes entidades para profundizar más en esos hallazgos que ellos hicieron y que nos sirva como punto de partida para complementar nuestro proyecto. Pueden incluirse teorías más relevantes sobre el tema y plantear elementos que dicen los autores y cuestionarlos, realizando un análisis crítico de ellos. En el marco investigativo vamos a utilizar información actualizada, no vamos a utilizar referencias de más de 8 años para atrás. Debemos ser claros en esto, ya que la investigación va evolucionando, va cambiando, va avanzando a través de los tiempos y no podemos quedarnos con unas investigaciones que ya tal vez caducaron muchos de sus elementos. Continuando con el marco legal, podemos decir que en este marco también es importante, en la mayoría de los proyectos aplica, en otros no, pero en este marco se identifica el marco normativo al cual debe ajustarse ese proyecto tuyo de investigación. ¿Qué debe incluir este proyecto? Debe incluir las leyes, las normas, los decretos, las resoluciones, en general, todo acto administrativo que genere obligaciones o derechos. Entonces, cuando escribas tu marco legal, es importante que especifiques quién es el autor, qué es lo que dice la norma, qué es lo que dice la ley, colocarle la cita a cada una de las normas y además colocarle ese aspecto que apoya a tu proyecto. Es importante que no solamente colocamos ese sustento textual, ese sustento parafraseado, sino que argumentemos ese elemento que también hace parte y que nos apoya en la investigación. Como pudimos ver, que toda investigación, una vez haya planteado el problema, definido los objetivos, se haya planteado esa justificación, se continúa con la siguiente parte, que es el marco referencial o referentes teóricos, que consiste en la escritura de un texto a través del cual se exponen unos fundamentos teóricos, una fundamentación teórica que incluye ¿qué? Incluye el marco teórico, que son las teorías, el marco conceptual, que son los conceptos, el marco investigativo, que son las investigaciones, también el marco legal, que son las normas. Todo esto es de gran utilidad, estos temas tratados en esta masterclass, ya que con esto podrás desarrollar, diseñar, construir de una manera clara, organizada, ese sustento teórico. Es importante entonces la investigación, la escritura, la redacción, la citación. Busca también esos referentes teóricos que apoyen tu investigación.
Usa fuentes confiables, aplicando las normas APA, siempre verificando que sean la última versión. Comprende la diferencia que hay entre teorías, conceptos, antecedentes investigativos, normas. Luego define claramente esa ruta a seguir, cumpliendo el paso a paso cada uno de esos elementos del marco referencial, todos estos marcos que constituyen ese sustento teórico que va a dar un apoyo fundamental a tu proyecto investigativo. Recuerda además que es muy grato saber que has llegado hasta acá. Estoy convencida de que a través de este contenido tendrás todo lo necesario para realizar ese marco referencial que apoyará ese proceso de investigación que has comenzado. Te invito a que sigas comprometido con tu proceso de aprendizaje y a continuar viendo cada una de estas lecciones que tenemos preparadas para ti. En la próxima masterclass veremos cómo elaborar ese diseño metodológico, cómo vamos a partir de esa población, cómo elegir la muestra, cómo elegir ese tipo de investigación, ese enfoque de la investigación, cómo elegir nuestro instrumento y cómo aplicarlo. Hasta pronto.